La soledad se tragó a Evdokia como un oscuro pantano en aquellos 40 días santos. Se encerró en el mundo de 4 paredes, cerró la puerta con llave como si quisiera arrestar no solo a los demás, sino también a la propia sombra. Nadie merecía entrar. Nadie merecía verla así, un espectro que deambulaba entre habitaciones, sus ojos vidrioso buscando algo que nunca volvería. La casa, antes llena de vida, ahora era un cadáver vacío, vaciado por el mismo hombre que se había llevado a su hijo. El pequeño Akubim. Su nombre ardía como brasas en la garganta, y las noches eran poblado de sueños crueles donde el niño la llamaba, su voz fina y quebrada como vaso, mamá, mamá. Se despertó sobresaltada, con los brazos extendidos hacia ella. Cuna vacía, respiración cortada por el dolor. Solo el silencio respondió, espeso, asfixiante como melaza podrida. Las paredes estaban empapadas y el hollín de la chimenea apagada manchaba el aire. El molde crecía en los rincones, devorando la madera, mientras el olor a hierbas secas antes tan vivo ahora se mezclaba con el hedor de la desolación. Incluso el Kutnik, el espíritu protector de la casa, sufría en silencio detrás de la estufa. Ya no existía el familiar calor de las llamas. Ni el aroma del pan caliente, ni una gota de miel para endulzar su existencia. Ni incluso los platos de Cuaresma, ni nueces, ni una cucharada de chucrut agrio. Pero lo que realmente lo atormentaba era el estado de su dueño. Evdokia, una vez una joven de rostro fresco, que ahora arrastra los pies como una anciana, con los ojos fondo, piel gris. Una sombra de lo que fue. Una noche el Kutnik no pudo soportarlo. Se arrastró hacia ella, se acurrucó junto a ella y se cubrió con un trapo de la manta del bebé, haciéndose pasar por el niño perdido. Tal vez, pensó, ella lo abrazaría y la ilusión devolvería la luz a sus ojos. Evdokia se despertó en él. Suelo helado, con los dedos apretados alrededor de un tronco de madera envuelto en tela. Por un momento su corazón se aceleró, hasta que la realidad la golpeó. Con un grito, con voz ronca, tiró el trozo de leña y maldijo al espíritu, las palabras cortantes como cuchillos. El Kutnik herido retrocedió ofendido. Había intentado ayudar y a cambio solo había recibido lágrimas y maldiciones. Se le acabó la paciencia. Durante las noches siguientes comenzó a venganza, tiró ollas de los estantes, rompió botellas de pociones, hizo crujir las tablas del piso, del suelo y recogió los manojos de hierbas que colgaban. Pero Evdokia ni siquiera se movió. Ella permaneció acostada, rígida como un tronco, su mente un desierto, su pecho un agujero sin fondo. Por primera vez se le ocurrió la idea de desaparecer. Deja que todo se queme. Que la plaga barre el pueblo, que los bandidos del bosque saqueen hasta los últimos tablones, que el río inundar esas tierras malditas y llevarse toda alma desalmada que allí respirado. Un golpe en la puerta la hizo estremecerse, pero no se movió. Fue entonces cuando Dasa, su delgada y ágil hermana, se deslizó por la grieta llevando una rama en sus brazos de sauce y un paquete de comida. Tenía los ojos húmedos y la voz temblorosa. Iván es mejorando, dijo, como si eso pudiera consolarlo. Me preguntó si podías. Perdónalo, perdónalo. No tuvo el coraje de venir. Me avergüenzo por no cumplir mi palabra. Evdokia volvió la cara hacia la pared y su voz era un susurro entrecortado. No es culpa suya. Vete. Dasa, sin embargo, no se inmutó. Dejó el paquete sobre la mesa, nueces, tortitas de trigo sarraceno, gelatina de avena, miró a su alrededor y, horrorizada por el estado de la casa, comenzó a actuar. Encendió la estufa, barrió el piso, recogió los pedazos. Reorganizó lo que aún podía salvarse. Al caer la noche todo estaba en orden. Evdokia ni siquiera se dio la vuelta una vez. Permaneció inmóvil, con la mirada fija en la pared. Cuando Dasa se fue arrastrando los pies con un profundo suspiro, algo dentro Evdokia se movió. Había todavía esperanza. Tal vez Dios era simplemente prueba.
Quizás el niño estaba con él esperando su arrepentimiento. Sí. Se arrodillaría, suplicaría, mostraría que su corazón ahora buscaba la luz. Si se confesaba, si comulgaba, si demostraba que se lo merecía. La sed se apoderaba de ella. Se levantó tambaleándose y se acercó a la mesa. Al inclinarse sobre la jarra que Dasa lo había llenado con agua fresca, su propio reflejo la asustaba. Esos ojos hundidos. Esos rostros vacíos, no era un rostro, era una máscara de muerte. No. Murmuró. De esa manera ni el mismo diablo me devolvería a mi hijo. La desesperación por asfixiado. Abuela, por favor dime qué hacer, gritó al vacío. Un suave crujido le respondió, procedente de detrás del baúl de Aglaya. Evdokia corrió hacia. Abrió la tapa con manos temblorosas. En el interior, el pasado exhalaba sus aromas, mantones deshilachados, ovillos de lana, olor a infancia. Y al fondo, los pergaminos. Piezas de corteza de abedul con símbolos desgastados, correas de cuero grabadas con escritura. Los viejos. Un recuerdo prohibido. Mientras los tocaba, una voz resonó en su mente, la de Aglaya en una noche como esta, cuando afuera el fuego crepitaba y el viento aullaba. ¿Por qué guardas estos papeles, abuela?, había preguntado, envuelta en una manta de lana. Labor de retazos. Aglaya había tardado en responder, con los ojos perdidos en las sombras danzantes. Ah, niña, esta historia viene de hace mucho tiempo. No siempre me llamaron Aglaya. Los ojos de Evdokia se abrieron como platos. Nací en un pueblo escondido entre bosques así que viejos que los árboles sabían más que los hombres. Allí la gente seguía hablando con él. Dioses antiguos, se podían escuchar los susurros de los espíritus. Me llamaron Milada. Desde cuando era pequeña, conocí el poder de las plantas, que calmaban el dolor, que traían el sueño. Entendía el lenguaje del viento, el canto de los pájaros. La gente vino a mí. Buscaron consejo, curación. Un día, sin embargo, llegó un anciano de ojos penetrantes. Capaz de leer las almas. Esa chica vendrá conmigo, dijo. Te enseño los secretos para moldear destinos, doblegar voluntades. Aglaya había bajado la voz. Pero yo solo quería aliviar el sufrimiento, no dominar vidas. Huir fue mi salvación. El bosque yo. Me escondí, cada hoja me protegió. Luego caminé sin rumbo de pueblo en pueblo, sanando a quienes lo necesitaban. Abandoné mi nombre, mi historia, hasta llegar aquí, donde finalmente encontré la paz. Evdokia, asustada, preguntó, ¿y estos pergaminos? Son huellas de un tiempo que quieren borrar. Conocimiento peligroso, capaz de alterar caminos. Un día los necesitarás. Aglaya había cerrado el baúl y nunca más lo mencioné. Ahora, a la luz parpadeante de las velas, Evdokia comprendió. Esos símbolos podrían devolver lo perdido. Pasó la noche descifrándolos con los dedos manchados de tinta. Su mente luchaba por entender lo que Aglaya no había tenido tiempo de enseñar. El corazón. Golpear sin control. Si las palabras antiguas tuvieran el poder de cambiar el destino. Quién sabe, tal vez podrían traer de vuelta a su hijo. Esperanza, delgada como un hilo. Seda, comenzó a tejerse en su pecho. Lo que leyó la hizo estremecerse. Esas páginas revelaron conocimientos ancestrales sobre interferir en los destinos, y el amargo precio que exigía tal audacia. Los ojos de Evdokia ardían de fatiga, sus párpados pesaban como plomo. No me di cuenta cuando el sueño la venció. En un sueño apareció Aglaya. Su mirada, tan familiar, llevaba una advertencia. Silencioso. La voz, temblorosa como hojas al viento, atravesó la oscuridad. Hija, abandona este camino. No invoquéis la fuerza antigua. Nada bueno vendrá si usas esto. Conocimiento para los propios deseos. Eres fuerte, no necesitas andar por caminos prohibidos. Y. Tú tampoco deberías hacerlo.
Así como Lázaro no recibió la gracia divina, tampoco tu hijo. Regresará por este camino. Pero guarda los pergaminos. Llegará el momento en que no. Habrá otra salida. Sabrás reconocerla cuando venga. Evdokia se despertó con el cuerpo entumecido, pero con el corazón más ligero. La casa ya no estaba. Una tumba de recuerdos, fregó la estufa hasta que brillara, bordó flores en los paños. Mesa, blanqueé las paredes con cal fresca. Se acercaba Semana Santa y el hogar debía. Recíbelo en pureza. El Kutnik, ese ser sombra, ya no la perseguía por detrás. Noche. Él simplemente la observó desde el rincón oscuro, pacientemente, como si esperara la llegada del hombre. Resultado de algo que solo él sentía. Ha llegado la Semana Santa, tiempo de ayuno y penitencia. Evdokia se arrodilló ante ella. Duelen los huesos, confesando culpa voluntaria e involuntaria. A veces se levantaban. Sus ojos miraron la cuna vacía detrás de la cortina y sus oraciones se hicieron más urgentes. Señor, perdona mi ambición. Devuélveme el derecho a ser madre. Su rostro perdió peso. Su cabello adquirió mechones plateados y sus ojeras se hicieron más profundas. Pero ella siguió. Evitando el mundo, escabulléndose en guardias nocturnas por caminos desiertos. En la iglesia, entre la multitud de fieles, Evdokia estaba apoyada contra la pared, con el chal echado sobre la cara. El padre Abbakum ardía de fervor, sus ojos brillaban, su voz resonaba como una campana por los arcos del templo. Este es el día de la victoria sobre la muerte. Paso de la oscuridad a la luz. Ella escuchó y algo dentro de ella, un hielo antiguo, comenzó a derretirse. Cuando las campanas anunciaron la resurrección, cuando las voces, unidos en Cristo ha resucitado. Evdokia repitió en voz baja, como si estuviera probando la verdad de esas palabras. Cuando me fui, la noche era más clara. No fue la cura. Deseado, pero una fe renovada latía por sus venas, haciéndose eco de las palabras de Aglaya sobre la gracia que trasciende la magia. Tras Semana Santa, el verano avanzó con días calurosos. La nieve había dado paso a una tierra húmedo, exhalando el perfume de la vida. Tiernas hierbas brotaban alrededor de la cabaña, el gallo estiró sus plumas al sol, las gallinas arañaban la tierra suelta. Evdokia, protegiendo él. Ojos con la mano, pensó que no estaría mal tener otro animal en el patio. Un sonido insistente, una voz masculina y el lastimoso balido de un animal, interrumpió. Tus pensamientos. Maldita sea, Marfa, entra ya. Refunfuñó cerrando la puerta del corral. Corrió hacia el patio y se encontró con Nicodim, sudoroso, arrastrando una cabra testaruda. ¿Qué diablos, hombre? ¿Por qué obligas así al pobre marica? Saludos, Matuska. Un regalo para ti. El campesino se secó la frente, ajustando el sombrero caído. Un regalo. ¿Y por qué tan generoso? Evdokia. Ella se sorprendió, pero la idea de no tener que comprar el animal la hacía feliz. Se acercó de la cabra, acariciando su cuello. Oye, bonita. Entra, Marfuska, vivamos juntos. Tú dame leche, yo te daré hierba fresca. El animal, halagado, dejó de resistirse. Entró por la puerta con dignidad, como si siempre había pertenecido allí, y luego empezó a masticar la hierba con satisfacción. ¿Qué te trae por aquí, Nicodim? Preguntó Evdokia, secándose las manos en la delantal. Desgracia, Matuska. Necesito tu ayuda. El hombre se quitó el sombrero, revelando la brillante cabeza calva. Ah, Nicodim, no me digas tonterías. Tu cabello era. Aunque con la edad ni yo ni ningún santo volveremos. No es por eso. Se sonrojó volviéndose a poner el sombrero. Perdí una vaca. Tomé él. Por la mañana rebañaban sus ovejas a nuevos pastos, pero por la tarde, cuando las traía de vuelta, Zoria, la mejor lechera, se había ido. Grité, busqué como si me hubiera hundido en el agua. Evdokia se cruzó de brazos. ¿Y has olvidado cómo escribir un sugar para llamar al ganado?
¿Cuántos? ¿Eres pastor, hombre? Lo sé, Nicodim bajó la cabeza. Los ojos ya no ven como. Más bien, la memoria falla. Se me escapan las palabras adecuadas. Suspiró. Vejez. Maldita sea. Ayúdame, Matuska. A cambio, la cabra es tuya. Ella aceptó sin dudarlo. Después del gran ayuno y de la Pascua, fue como si una voz. El interior le dijo, es hora de volver a lo que sabes hacer. Nicodim se fue. Con un frasco de ungüento para los ojos y un sobre de hierbas para la memoria. Mientras Evdokia observaba a Marfuska, ahora su compañera. Bueno, mi cornudo, parece que vamos a compartir el mismo techo. La cabra balaba y movía las orejas con picardía. Unos pasos se acercaron. Sin volverse, Evdokia preguntó irónicamente. ¿Has olvidado cómo usar lo que te di? Hola, Evdokia. La voz era familiar, cálida. Ella se volvió bruscamente. Iván estaba allí con sus ojos claros llenos de tristeza. Sereno. Ella corrió hacia él, enterrando su rostro en su amplio pecho. ¿Por qué tardó tanto? Pensé que lo había olvidado. Nunca. La abrazó con cuidado como si temiera romperla. 2. Polluelos inseparables, le susurró al oído, citando el juego de la infancia. Evdokia se rió y se alejó con un empujón juguetón. Suéltame, oso. Mira esos hombros, una braza de ancho, ya era hora. Para encontrar una novia, hermano. Todo este vigor y todavía soltero. Lo arreglaría si lo encontrara. Iván se rascó la nuca. En el pueblo o están casados o. Muy joven. Y en Visina, bueno, ninguno me llamó la atención. Como desees. Ella lo examinó con curiosidad. ¿Viniste por noticias o por necesidad? Para noticias, por supuesto. ¿A menos que te vayas? Marfuska se apretó contra la pierna de Evdokia y frotó su peluda cabeza contra ella. Tu mano. Laznaarca la acarició distraídamente. Nicodim estuvo aquí. Perdió una vaca. Necesito encontrarla. Entonces iré contigo. La siembra está cerca, y luego será todo un verano de trabajar. ¿Cuándo te volveremos a ver? Evdokia sonrió. Seré feliz con tu compañía, hermano. Abril, el mes de los brotes, cumplió su promesa. El sol calentó la tierra ansiosa, justificando su nombre, Sveten el Florido. Los dientes de león dorados reflejaban la luz, las campanillas se mecían con el viento y la pulmonaria exhalaba su dulce miel. Las abejas zumbaban, borrachas de néctar. Iván se abrió paso entre la nueva vegetación, pisando con firmeza para que su hermana pudiera. Continuó sin tropezar. El bosque aún despertaba, algunos árboles permanecían desnudos, otros vestidos. Lentamente hojas tiernas que florecen bajo el toque del sol. De repente Evdokia se detuvo. Espera, Vania. Necesito hacer algo antes de continuar. Sacó un paño gastado de la bolsa y lo desdobló con reverencia. En el interior, un pedazo de pan. Lo colocó al pie de un roble centenario y murmuró. Sugar, viejo padre, venimos en paz. Permítenos entrar en tu morada. Nada. Tomaremos, no romperemos nada. Solo buscamos lo perdido y nos iremos sin demora. Se quedó en silencio, escuchando la respuesta en el susurro de las hojas, como si el bosque mismo. Respira tu permiso. El bosque respondió con un susurro de hojas verdes y Evdokia asintió con la cabeza a su hermano. Podemos continuar, decía su mirada. El aire vibró con el canto de los pájaros, un arroyo invisible susurraba entre las raíces, y una ardilla somnolienta se mecía en un rama de abedul. Escucha, Duniacha. Iván rompió el silencio de repente con la voz áspera como una corteza. Roble. ¿Qué pasó con el niño? Evdokia se estremeció. Se detuvo como si las palabras de su hermano le hubieran quitado algo del cofre. Sus dedos se movieron en la tela de su vestido. Bakumov lo llevó al monasterio, susurró con un nudo en la garganta. Y luego. Entonces ya no lo sé.
Los ojos del sanador brillaron con lágrimas contenidas. Perdóname, hermana, parecía. Di tu silencio. Iván la atrajo hacia él, sus brazos eran fuertes como troncos antiguos. Perdóname, Dunia. Lo prometí y fallé. Di mi palabra y no la cumplí. Ella sacudió la cabeza y le temblaron los dedos mientras se secaba las lágrimas. No hay perdón que dar, Vanya. Donde quiera que mires, alguien sufrirá. Si desafiaba a Bakumov, me excomulgaría, me expulsaría de la aldea, me arrancaría al niño. De mí de todos modos. Y si lo retirara, ¿a dónde iríamos? No tengo nada, Vanya. Solo esta tierra que nos maldijo, solo este juramento que me une. Protege y guarda a nuestros desafortunados. No soy dueño de mí mismo. Iván bajó la cabeza. El peso de la verdad era una piedra en su pecho. Tal vez sea mejor así, murmuró de mala gana. Los monjes lo criarán. Servirá. Adiós. Evdokia lo miró con sus ojos oscuros como pozos sin fondo. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Dudó, pero la respuesta llegó con firmeza. No creo que tu hijo sea obra del diablo, Dunia. Nunca lo creí. Ella sonrió amargamente. Tuvimos poca fe, hermano. Incluso si toda nuestra familia nos defendiera. No venceríamos a un pueblo entero. A usted y a Doschutka todavía les queda una vida por delante. Matrimonios, hijos, un futuro. No pueden soportar la ira de todos. Ah, el tiempo. Suspiró como si el viento se llevara sus palabras. En unos años. Nadie lo recordará. Pero el destino no se equivoca. Vámonos, dijo finalmente secándose los últimos rastros de lágrimas. Necesitamos terminar antes del atardecer. Se adentraron otra media milla en la espesura del bosque. De repente Iván levantó la mano, inmovilizando a su hermana. ¿Oyó? Evdokia ladeó la cabeza. Entre el susurro de las hojas, un sonido débil, casi imperceptible, gritos. Esa chata llamando a la hembra, dijo pragmáticamente. Abril, Vanya. La naturaleza no duerme. No es su aullido, Iván frunció el ceño. Conozco bien el sonido de los animales. Vivo de lo que da la tierra, no de conjeturas, respondió Evdokia, pero ya estaba. Se movió en la dirección del ruido. Vamos a ver. Podría ser una plataforma rodante atrapada en el pantano. Iván refunfuñó, imaginándose el trabajo de sacar una vaca del barro. Con esas manos tuyas la llevas a cuestas hasta el pueblo, se burló. Ella y ambos se rieron, aliviando la tensión. Los gritos se hicieron más claros a medida que avanzaban. Hasta que Iván se detuvo bruscamente. Ese no es un animal. Es una mujer. Y antes de que Evdokia pudiera reaccionar, él ya estaba corriendo hacia adelante, rasgando la tela del abrigo en las ramas, los pies hundiéndose en la tierra húmeda. Vanya, espera. Gritó, pero la siguió con el corazón latiendo como un tambor. Guerra. Llegaron a un claro pantanoso. En el centro, un oso inmenso con pelaje marrón aplastó dos troncos podridos con sus patas, tratando de forzar una apertura entre ellos. De debajo de las ramas, un grito femenino, ahogado y desesperado. Detente, hermano. Evdokia lo tomó del brazo, pero Iván ya estaba analizando la escena, él. Músculos tensos. Distraeré a la bestia. Saca a la chica de ahí. ¿Has olvidado quién soy? Ella lo miró con una mezcla de irritación y urgencia. Yo un minuto. La calmaré con palabras. Avanzó con las manos levantadas en un gesto antiguo. Murmuró. Quédate quieta, Cosmatina, como una piedra entre musgos. 3 pinos te guardan. No sigas mis pasos. El oso ni siquiera parpadeó. Evdokia frunció el ceño y probó otro hechizo. Como se duerme la hierba bajo el rocío, como reposa el musgo en la sombra. Así que tú, bestia, acuéstate en un sueño profundo. Nada. El animal seguía rascando los troncos, enseñando los dientes, salivando. Rezumando. No sirve de nada. Iván se impacientó.
Va a aplastar a la pobrecita. Evdokia metió la mano en la bolsa de cuero y sacó un fragmento de mica opaca. Susurró contra él, lo que los ojos no ven, que tú lo reveles. Muéstrame la verdad oculta. Al presionar la piedra contra el ojo, la visión se transformaba. El oso no actuó por instinto. Algo la controlaba. No es ella, dijo Evdokia, en voz baja y tensa. Tiene una anchutka pegada. Tu espalda. Un demonio parásito, sarnoso y enojado. Iván apretó los puños. Entonces la distraigo y tú salvas a la niña. No tenemos tiempo para rituales, Vanya. Tomó de su mano una pequeña bolsa de lino. Bolsa. Cuando el oso esté cerca, tírale esto por la cabeza. El olor se va. Asustar a la criatura. ¿Y si no funciona? Ore para que funcione. Iván tomó la bolsa y saltó al centro del claro gritando. Oye, peludo. Mira, carne fresca para ti. La osa levantó la cabeza, abrió las fosas nasales y erizó el pelaje. Un gruñido gutural. Repitió y ella se puso de pie sobre sus patas traseras, con los ojos blancos de furia. Evdokia no esperó. Tan pronto como escuchó los fuertes pasos de su hermano alejándose. Corrió hacia los baúles. Silencio. ¿Ya era demasiado tarde? Falda. Llamó suavemente. Ella se fue. Rápido, antes de que vuelva. Debajo de la madera podrida brillaban dos ojos hinchados de lágrimas. ¿En verdad? En verdad. Venir. Emergió una mano temblorosa, seguida de un cuerpo esbelto. Una joven, la. Cabello despeinado, vestido roto, pero con una belleza como el miedo. Podía borrar, caderas anchas, pechos firmes, una gruesa trenza hasta la cintura. Evdokia nunca la había visto antes. ¿De dónde eres? ¿Y qué haces aquí? La chica tragó saliva, todavía le temblaban las manos. Soy de Berezovka. Mi madre me mandó a recoger hierbas. Vi una vaca perdida en el borde del bosque, fui tras ella y la voz se apagó. Eso me encontró. Pensé que iba a morir. Evdokia la tomó del brazo con firmeza. Vamos. Te lo explicaré en el camino. La niña obedeció, pero antes de irse miró hacia atrás, la curiosidad venciendo al miedo. ¿Y tú? ¿Quiénes son? Soy Evdokia. El que salvó tu pellejo es mi hermano Iván. Somos de Goriunovo, a 5 verstas de aquí. Pensé que allí solo vivían personas mayores. Todavía hay algunos jóvenes. Evdokia sonrió casi imperceptiblemente. ¿Y tú cómo sí? ¿Llama? Bocena. Pero en el bautismo, Elena. Bocena es más bonita. Evdokia la sacó del claro, donde la luz del sol finalmente rompió las sombras. Y entonces en medio del campo una vaca pastaba tranquilamente. Ahí está ella. Bocena jadeó. La maldita cosa que me trajo hasta aquí. Evdokia rió secamente. Nada es casualidad. Miró al horizonte donde Iván apareció entre los árboles. Ondulación. Encontramos a tu vaca perdida, Bocena. Y al parecer mi hermano. Encontré algo más. Bocena se sonrojó confundida cuando Iván se acercó con los ojos brillando en un manera que Evdokia conocía bien. Te acompañaré a Berezovka, anunció sin quitar los ojos de la chica. No te pierdas de nuevo. Evdokia dio un discreto empujón a Bocena, quien tropezó hacia adelante. Sorpresa. Ve con él. Y no mires atrás. Los dos se alejaron y Evdokia los miró mientras sus labios se curvaban en una sonrisa. Eso trajo más que alivio. Nada sucede sin razón, pensó mientras regresaba a casa. La vaca de Nicodim. Él apareció. Una novia para Iván surgió de la nada. E incluso yo. Sus dedos tocaron la bolsa de hierbas, donde guardaba secretos más antiguos que la vida. Bosque mismo. Quizás, susurró el viento entre los pinos, quizás el tiempo esté de nuestro lado. El tiempo, ay, el tiempo. Corría entre los dedos como arena fina, y el verano ardía.
Demasiado rápido como una antorcha consumida por la noche. Después de la fiesta de intercesión, llegaron las bodas, espléndidas, ruidosas, llenas de risas y lágrimas de alegría. Iban y Boena, Dosutka y Procor de Dicterev, dos parejas, dos destinos entrelazados en un solo día bajo un mismo cielo. Evdokia observó todo y algo. Dentro de ella, ese duro nudo de anhelo que tanto la había oprimido, se aflojó como si el mismo aire de la fiesta lo desató. Su hermano, ahora con la cara enrojecida por el vino y para la felicidad, y la joven Boena, con espesas trenzas como trigo maduro, Dosutka. Siempre riendo fácilmente junto al serio Procor, cuyas manos callosas prometían protección. Sí, habrá felicidad para ellos, pensó Evdokia, mientras sus ojos brillaban con una certeza que no era solo esperanza, sino conocimiento. Vida. Por supuesto, superaría sus pruebas, hambre, enfermedades, peleas entre vecinos. Tormentas que se llevaron las cosechas. Pero ella, la Znakarka, estaría allí para ahuyentar las sombras, atar hilos de lino a los postes de las puertas, susurrar palabras antiguas sobre las brasas. Para eso existió. Octubre llegó trayendo cálidos recuerdos como pan recién horneado, pero que se desvaneció rápidamente, reemplazada por una espesa melancolía, pegajosa como alquitrán. Un año. Un año desde que se llevaron al niño. ¿Cómo estaría ahora? Entre los muros del monasterio de Chernogorsk, donde se decía que incluso el aire olía a incienso y cera derretida, donde las paredes sostenían íconos cubiertos de plata, arte bizantino y libros de pergamino tan valiosos que un boyardo cambiaría su alma por ellos. Evdokia nunca había estado allí, aunque el monasterio estaba cerca, una palabra engañosa. Como tantos otros. Había oído informes de los monjes que llegaron a Bien y Gorunovo. Hombres con barbas grises y ojos tan claros como el hielo derretido, que llevaban la palabra de Dios y enseñó a los niños a dibujar letras con carboncillo. También tomaron el tributo, pieles en invierno, miel y cereales en verano, corderos y lechones en la cosecha. Estuvo bien. El abuelo Klim enviaba a sus hombres 2 veces al año con carros llenos y, a cambio, el monasterio escuchó sus palabras en los asuntos del pueblo, respetó su consejo. Quizás el chico esté bien, intentó convencerse. Allí sería criado. Entre salmos y oraciones, aprendería a leer los signos del cielo y de la tierra. Tal vez algún día tomar los votos como el padre Abbacum, o tal vez seguir otro camino. Sanando, enseñando, llevando luz donde había oscuridad. Tiene que estar bien. Repitió mientras sus dedos presionaban la bolsa de hierbas contra su pecho como si podía, a través de la distancia, transmitirle algo de su propio calor. Afuera, la nieve caía finamente, casi tímidamente, cubriendo la tierra desnuda y la hierba seca. Con un velo blanco. Sobre la valla de madera, un gallo soñoliento revolvía sus plumas. Indiferente al deber de anunciar la aurora. Evdokia habló con Marfa, su cabra de cuernos retorcidos, le ofreció un puñado de heno y algunos secretos. Murmuró entre risas. El pequeño establo que Iván había construido en verano, para que Marfuska no pasara frío, olía a paja fresca y a leche caliente. En el próximo. El año que viene te haré una casa nueva, había prometido su hermano, tan luminosa como la del abuelo Klim, con ventanas amplias para que entre el sol. Al principio ella se había negado. ¿Cuál es el punto? ¿Ostentación? Mi viejo Isba todavía puede aguantar, pero Iván había insistido, no me corresponde. Quien cuida el pueblo vive en una casita podrida. Y ella había cedido porque negarle un gesto de amor era como retroceder ante un regalo de los dioses. La puerta crujió. Una mujer entró pesadamente en el patio y sus pasos se hundieron en la nieve. Recién caído. No era vieja, pero la edad ya había marcado su rostro con profundos surcos. Y los ojos hinchados revelaban llanto reciente. No es de aquí, observó Evdokia. Inmediato. No de Gorunovo. Pasa, si eso es lo que te importa. El frío no es lugar para conversaciones. La desconocida obedeció, arrastrando los pies como si llevara piedras en las botas.
Dentro de la isba, Evdokia sirvió té de hierbas en tazas de arcilla, empujó un trozo de pan negro hacia el visitante. Comer. Para olvidar el hielo en tus huesos. La mujer, Febronia, como se presentó, tragó el té a sorbos voraces como si fuera medicina. Entonces las palabras brotaron, salpicadas de sollozos. Soy de bien. Mi desgracia. Después de Pokrov, como siempre, nuestros hombres van al pantano minero. Eremei, el herrero, reúne al equipo. Hombres experimentados que conocen el camino de las venas de hierro como conocen el suyo propio. Manos. Mi Boriska, mi hijo, insistió en ir con ellos. Es una cosa de hombres, dijo. Necesitamos metal, traté de disuadirlo, madre que soy. No es lugar para niños. Ese pantano es traicionero, lleno de cosas que no son de este mundo. Pero él, la voz se rompió. Fingió no escuchar. ¿Y el padre? El padre desapareció hace un año, fue a cazar bisones y nunca regresó. Tenía experiencia. Conocía cada sendero, cada trampa. Y ahora, solo ahora. Eso nos deja a mí y a las chicas. Los dedos de Febronia temblaron mientras se secaba las lágrimas con la manga. Los hombres regresaron ayer, enojados como lobos hambrientos. Dicen que el pantano. Casi no pasó nada, el hierro se escondió. Y de mi Boriska ni rastro. Le pregunté a Eremei, y él me escupió duras palabras, no soy la niñera de niños. Tú. Algunos dicen que lo vieron, que caminaba junto a ellos, pero de repente desapareció. Como humo. Un nuevo sollozo sacudió su cuerpo. ¿Se hundió en el barro? Quizás alguna bolotnitsa lo arrastró hasta el fondo. Oh, la voz se apagó. Evdokia no dejó que se hiciera el silencio. O fue tras alguna chica del pueblo vecino, o se perdió con sus amigos en el camino de regreso. Espera hasta que oscurezca, Febronia. A veces los jóvenes se toman su tiempo. No. La mujer golpeó la mesa con el puño con los ojos ardiendo. Mi corazón. Madre lo sabe. No está bromeando. No terminó. No era necesario. Y entonces, como un cuchillo envenenado, vino la púa. Aglaya no me habría hecho esperar. Iría ahora, aunque fuera de noche o helada. Fue una verdadera znacarca. El veneno de aquellas palabras le picó, pero Evdokia no se inmutó. Tus ojos oscuros, como tierra húmeda, se posaron en los de Febronia. Encontraré a tu hijo. Vivo o muerto, lo encontraré. El rostro de la mujer palideció. La palabra muerto flotaba entre ellos como un cuervo. Sobre un campo de batalla. Febronia se levantó abruptamente saliendo de debajo de ella. Pliegues del chal, una vexa, una moneda de cobre desgastada por el tiempo, y la dejé sobre la mesa. No necesito dinero, dijo Evdokia, empujándola hacia atrás. Guardia. Y no. Es por falta de tiempo que no te respondí antes, sino porque algunas cosas requieren preparación. Febronia, sin embargo, ya no escuchó. Sus ojos estaban fijos en la moneda, como si podría por sí solo comprar la vida de su hijo. Vivo, susurró. Solo tráemelo vivo. Evdokia vio salir a la mujer con los hombros encorvados por el peso del dolor que sentía. Se conocía bien a sí misma. Perder un hijo aunque no sea sangre, la herida es la mismo. Respiró hondo, hundió las manos en el cofre de madera y sacó su vieja svita. Todavía cálido con recuerdos. Se sacudió el polvo con un gesto decidido. Seguirás sirviendo. Dentro de la bolsa de cuero organizó lo que necesitaría, un manojo de Artemisa para protegerse del mal, cintas de colores para atar carteles a las ramas de los árboles, un bolsa con piedra de fuego. Sus dedos vacilaron mientras tocaba el fragmento de mica, el último legado de Aglaya. Casi inútil ahora, pensó, examinando las grietas que formaban él. Se volvieron frágiles como hojas secas. Apenas se podía ver a través de él, y mucho menos distinguir los espíritus que se escondían en las sombras. Necesitaré otra pieza. ¿Pero dónde?
La mica pura era rara y los lugares donde se encontraba se mantenían en secreto. Por cosas que no eran de este mundo. Febronia esperaba afuera, envuelta en su chal, con los ojos fijos en el camino que conducía. Condujo a bien. Vámonos, dijo Evdokia, ajustándose el bolso al hombro. Hablaré con Eremei. Y. Con otros. ¿Alguien sabe algo? Y mientras caminaban sobre la nieve, que ahora caía más espesa, Evdokia sintió el peso. De algo más grande que una búsqueda. Era una deuda. Con el niño que había dado a luz. Con él. Madre que lloró. Con la tierra que siempre pasó factura. Esas hojas de hielo translúcido no fueron algo que obtuviste por casualidad. Evdokia los había recibido años antes, como pago por salvar la vida de un comerciante. Extranjeros, los que llegaron con sedas y especias de tierras donde el sol quemó la piel. En sus países dicha riqueza solo se obtenía mediante intercambio o compra, y aún así con suerte. ¿Robar? Eso fue un pecado grave, y robar en un templo. De ninguna manera. Las lentes de hielo, como las llamaban, se utilizaban para decorar iconos. O ventanas de iglesias, captando la luz como si de un pedacito de cielo se tratara. Pero toca él. ¿Qué era de Dios? Ni siquiera se pensó en esto. No tuvieron que caminar mucho. Justo después de la última casa del pueblo, un carro. Hasta ellos llegó un crujido, llenas de jarras de el brandy casero que. Me quemé la garganta y olvidé el dolor. Procor de Dicterip, cuñado de. Evdokia tiró de las riendas con una sonrisa de dientes amarillos. ¿Vas a bien? Preguntó ajustándose su sombrero de fieltro. Por allí, respondió Evdokia, subiéndose ya al estribo. Entonces sube, que está por el camino. Febronia vaciló, pero el carro ya avanzaba y ella saltó detrás, aferrándose al madera rugosa. El viento te cortaba la cara y la nieve, ahora más fina, bailaba como cenizas alrededor. Es bueno tener una familia, murmuró Febronia, mirándose las manos callosas. Prohar. Es bueno, asintió Evdokia con una mirada que era a la vez gratitud y advertencia. El camino hasta bien fue corto. Al despedirse de Febronia, la se fue sola. Por la calle principal, donde el olor a hierro candente y a carbón quemado anunciaba la fragua. Allí, entre martillazos y fuelle, Eremei trabajaba como si él mismo. El demonio lo azotó. El calor del fuego quemó el aire y el sudor corrió por el rostro del hombre. Herrero, mezclándose con el hollín. Él no la vio de inmediato, él también lo estaba. Ocupado domesticando el fuego, alimentándolo con trozos de mineral pantanoso que brillaban como brasas bajo las cenizas. Evdokia se quedó a lo lejos, observando. Había algo sagrado en esos movimientos. La precisión con la que Eremei apiló capas de carbón y piedra, el ritmo con el que bombeó el fuelle hasta que el metal gimió, emergiendo de la mezclilla como un espíritu liberado. Cuando finalmente se levantó la criptomoneda, ese bloque incandescente, casi vivo, el sonido del martillo resonó como una campana. Saltaron chispas que iluminaron por un instante él. Profundos surcos en su rostro. Era un trabajo que requería más que fuerza, requería fe. Fe en que la tierra, por codiciosa que sea, aún guardaba sus secretos para quienes sabían preguntar. Solo cuando el hierro ya estaba tomando forma sobre el yunque, Eremei notó su presencia. Se secó las manos en los pantalones mojados y murmuró, sin dejar de trabajar. ¿Qué quieres? ¿Has venido a maldecirme o bendecirme? Ni lo uno ni lo otro, respondió Evdokia, acercándose. Necesito respuestas. ¿Respuestas? El herrero escupió en el suelo, y la saliva siseó al tocar la piedra caliente. ¿Qué puede saber un hombre como yo que una bruja no sepa? Sobre Boris. El nombre hizo que Eremei finalmente levantara la vista. La luz del fuego se reflejaba en ellos, transformándolos en dos puntas de brasas. Ese perro parisca, maldijo golpeando el martillo con más fuerza de la que podía. Lo que es necesario. Masticó toda la piel de mi cinturón nuevo. Y ahora vienes con esto. Viniste con el artel en el último promisl. ¿Dónde lo viste por última vez?
Eremei frunció el ceño como si el recuerdo le doliera. En el campamento. Salimos de madrugada, casi sin carga. La turba no dio la. Eso prometía, suspiró pasándose la mano por la barba quemada. Necesitamos cambiar de lugar, dejar reposar esa vena unos años. ¿Y Boris? Caminó a mi lado hasta el borde del pantano. Entonces se encogió de hombros. Desapareció. Como humo. Evdokia sintió que se le encogía el estómago. Otro que no vio nada. Uno más que. Esquivé el peso de la verdad como si fuera una maldición. ¿Quién más estaba contigo? Eremei enumeró los nombres de mala gana, como si cada uno fuera piedra sobre piedra. Tu camino. Ella tomó nota mental, le agradeció con un gesto y se fue. 2 horas. Luego, después de interrogar a todos los hombres del artel y recibir solo miradas evasivas y respuestas que se derretían como nieve al sol, Evdokia estaba de vuelta en iglesia con los puños cerrados por la frustración. Nadie vio nada. Nadie sabe nada. Incluso Martín, que había caminado junto a Boris, se limitó a encogerse de hombros, en un momento ya estaba allí. Al siguiente ya no estaba. ¿Quién sabe? Tal vez fue. Haz tus necesidades detrás de los árboles. Aliviate. La palabra resonó en su cabeza como un insulto. Como si un niño de 12 años. Los inviernos podrían desaparecer en el aire por capricho de la vejiga. Evdokia mordió el labio hasta que sienta el sabor de la sangre. Si tan solo hubiera una pista, una huella, un trozo de tela, cualquier cosa, excepto este baile de excusas y calcetines. ¿Verdades? Resignada, entró en la iglesia. El olor a cera e incienso la envolvió como un sudario. Algunas ancianas rezaban en silencio, deslizando sus dedos temblorosos sobre las cuentas de sus. Tercero. Abbakum estaba en el altar con su voz profunda recitando el Salmo 50, el que pidió clemencia. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Evdokia se santiguó y se dispuso a marcharse, pero la voz del sacerdote la detuvo. Evdokia. ¿Qué estás haciendo aquí? No había calidez en ese tono. Solo la frialdad de quien ya había decidido el veredicto. Vine por Boris, hijo de Febronia. ¿Sabes que no regresó? Lo sé. Abbakum suspiró como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. Espalda. ¿Y qué negocio es el tuyo? Lo mío es que Febronia me pidió ayuda. ¿Ayuda? El cura se ríe sin alegría. Tú y tú ayuda. Siempre la misma canción. Evdokia. Hechizos, pociones, promesas que solo hunden a la gente más profundamente en el fango. Si la madre tiene fe, que ore. Si no lo tienes, acepta la voluntad de Dios. ¿Y si Dios quiere que lo encuentre? Entonces Dios te hablaría. Abbakum se acercó y sus ojos eran 2 pozos oscuros. ¿O todavía piensas que estás por encima de su ley? Evdokia conocía esa mirada. Era el mismo que la había estado persiguiendo desde la noche en que le había arrebatado el bebé de los brazos, gritando que era obra del diablo. No lo fue. Pero poco importaba la verdad cuando el miedo ya había echado raíces. No me niego a ayudar a nadie que venga a mí, padre. Ya lo sabes. Y sé que si tuvieras más temor de Dios, guiarías estas almas a la iglesia en lugar de alimentar tus ilusiones. ¿Ilusiones? Sintió el fuego subir a su garganta. ¿Lo llamas ilusión cuando un madre llora por su hijo? ¿Cuándo puede un niño perderse en la nieve con lobos aullando por todos lados? Si estás perdido. Abbakum se cruzó de brazos. Si fuera la voluntad de Dios tomar. Él, ninguna brujería lo traerá de regreso. Evdokia apretó los dientes. No tenía sentido discutir. Pero había una cosa que solo él podría darte. Necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? El sacerdote se rió incrédulo. ¿Después de todo? Necesito ayuda. El silencio que siguió fue como un cuchillo. Abbakum sabría por qué. Yo sabría qué.
Ella no pediría algo así sin razón, y si lo hizo, fue porque el rastro de Boris ya estaba desapareciendo como cenizas en el viento. «¿Estás loco?», murmuró. «O peor, demonizado. Dámelo, padre». Su voz era baja, urgente. «Y te lo prometo, si encuentro él. Chico, te llevaré a Febronia. Ella orará. Ella creerá». Abbacum miró al suelo como si la respuesta estuviera escrita en la tierra apisonada. Poner. Por un momento Evdokia pensó que él se retiraría. Pero entonces una sombra se movió detrás. Él y la voz de Granislava cortó el aire. «¿Qué es ese ruido? Evdokiuka. ¿Por qué no entras?» El sacerdote se volvió y su rostro era una máscara. «Nada, mujer. La acaba de llegar, a pedir limosna». Granislava frunció el ceño, pero antes de que pudiera decir más, Evdokia ya se alejaba. Los pasos resonaban como martillos en el silencio. No hubo tiempo para suplicar. Era casi mediodía y no había avanzado ni un solo paso. ¿Qué estabas pensando? Abbacum nunca se rendiría. Ni por bondad ni por culpa, solo porque el orgullo. El suyo era más grueso que el plomo de las campanas de las iglesias. Pero mientras cruzaba el campo hacia el bosque, donde pretendía recitar él, pasando hechizo entre los pinos, un grito la hizo detenerse. «Evdokiuka. Esperar». Granislava corría torpemente por la nieve con el chal ondeando tras ella como las alas de un pájaro. Pájaro herido. Cuando llegó hasta ella, jadeando, le tendió un grueso paquete de lino. «Aquí». Evdokia lo desdobló. Dentro, frío y opaco, había un cuadrado sólido del tamaño de tu palma. Lo sacó a la luz y el mineral brilló como hielo al sol. «¿Cómo?» «Abbacum lo hizo», respondió Granislava, con una sonrisa que era medio desafiante. Media tristeza. «No pregunté por qué». «Pero él dudó. Dijo que sí. Si no sirve para el bien, será culpa tuya». Evdokia apretó el paquete contra su pecho. No fue el perdón. No fue la absolución. Era solo una tregua y por ahora, eso fue suficiente. Ahora, con la cuchilla de hielo en la mano y el viento aullando entre las ramas, podía finalmente ver. Vea lo que otros no vieron. Ver más allá de la nieve, más allá del silencio. Más allá de las mentiras que todos tejieron como telarañas. Porque Boris estaba en alguna parte. Y ella lo encontraría. ¿Qué fue eso? Evdokia interrumpió al sacerdote con un gesto casi imperceptible. Voz baja como el susurro del viento entre los juncos. No le guardes rencor, Granja. No es por malicia. Él responde a Dios, debe guiar, fortalecer la fe. Conducir las almas al Padre Celestial. Pero tu camino es diferente. El anciano sacerdote miró hacia abajo, agarrando con dedos temblorosos el crucifijo. ¿Y tú? Granja, ¿tú también crees que lo que hago no proviene de la bendición divina? Preguntó Evdokia sin apartar la mirada del horizonte gris. No puede ser de otra manera, hija mía. De otra manera no. La respuesta de Graniava. Llegó envuelto en una sonrisa cansada, como si las palabras pesaran más que las palabras. Piedras de río. Por supuesto que es de Dios. Incluso el sacerdote lo sabe. Solo te cuesta compartir el corazón entre el deber y la piedad. Hizo una pausa, sus ojos brillaban con un ternura que solo años de convivencia revelaron. Es bueno, Evdokia. Más que. Sus palabras lo demuestran. ¿Recuerdas cuando me pusieron el nombre de Sofía en bautismo? Me negué. Solo respondí a Graniava, el nombre que me puso mi madre. Y él, un suspiro, cedió. Aunque sabía que no estaba bien. Me llamo. De Graniava desde entonces. Evdokia se volvió hacia el bosque, donde las sombras ya se extendían como dedos. Hambriento. Tengo que irme, Granja. Boris me está esperando. La otra mujer le apretó. Hombros, dedos ásperos como corteza de abedul. Ve, hija. Haz lo que tengas que hacer. Pero no lo odies. Tu corazón es más claro que tu voz.
Se abrazaron por última vez y Graniava dibujó en el aire la señal de la cruz sobre Evdokia antes de perderse entre las isbas del pueblo, dejando atrás solo el eco de sus pasos en la nieve derretida. La ceremonia de apaciguamiento estaba completa. Ahora lo único que quedaba era la bellota. Evdokia avanzó, sus pies se hundieron ligeramente en la tierra húmeda donde la nieve del invierno. El amanecer ya se había rendido ante el pálido sol. 20 verstas hasta las marismas de hierro. Si tardara un poco, llegaría antes del anochecer. Cada minuto de vacilación podría costar la vida de Boris. Ella lo llamó entre los troncos, su voz cortando el silencio como una guadaña. Boris. Boris Blasov. El eco solo le devolvió el murmullo del viento. ¿Se perdió? Oh Sugar, el espíritu de la bellota, se enojó con el niño. O peor. Un escalofrío recorrió su espalda. Y si Bolotnitsa, el dueño de las aguas podridas, pone ojos puestos en él. El sol del mediodía ardía rápidamente como una mecha consumida por una llama. Cuando Evdokia se dio cuenta, la luz ya se estaba apagando, arrastrándose detrás del dosel como un animal herido. Si no se daba prisa, la noche se la tragaría en el camino. Y luego tendría que andar a tientas en la oscuridad, donde cada paso podría ser el último. Un rastro pisoteado apareció frente a él, el rastro de la brigada que había regresado de la bellota. Evdokia se volvió hacia ella y aceleró. El aire se enfrió. Debajo de sus botas, la tierra comenzó gimiendo, mojada y traidora. Cerca, pensó. Muy cerca. El camino se estrechaba hasta convertirse en un hilo plateado entre los juncos y luego desaparecía detrás de él. Lleno. Frente a él, la bellota se abrió como una boca hambrienta. Montículos cubiertos de musgo podrido se erguían como las costillas de un gigante muerto. Entre ellos, charcos de agua oxidada, cubiertos por una película que parecía sangre seca. Los troncos podridos picaron el barro, y alrededor de los atolladeros, la tierra se removió. Como si algo o alguien hubiera luchado por no hundirse. Más adelante en una colina, los restos de un campamento, refugios de madera y ramas, círculos negros de fuegos extintos. Evdokia le agradeció en silencio. Para él. Al menos no tendría que dormir afuera. Recogió los palos que quedaron atrás. Encendió un fuego a la entrada de uno de los refugios y se sentó a escuchar las bellotas. Respirar. Los pinos chirriaban, frotando sus ramas entre sí como ancianas huesudas. Contando secretos. Las hojas muertas temblaban en los árboles y, de vez en cuando, un destello amarillo, gas de pantano, surgió del barro antes de apagarse, dejando el agrio olor a podredumbre en el aire. Algo se movió en el follaje, pensó Evdokia. Un ratón. Un demonio menor. Un pájaro nocturno gritó, atravesando la noche. Con tu lamento. Miró las llamas y por un momento dudó. ¿Y si mientras ella esperaba? Aquí Boris ya estaba en casa, envuelto en pieles junto a la estufa, soñando con pan caliente. Sería el mejor resultado. Pero le dolían los pies del cansancio y el corazón. No creía en finales tan fáciles. Estaba a punto de desatar los anutis, las bandas de tela que envolvían mis piernas, para secarlos sobre el fuego cuando un sonido la hizo congelarse. Una voz. Débil, tembloroso, casi tragado por el viento, pero inconfundible. Evdokia ocupó él. Respiración, sentidos agudos como una espada. Allá. En el lado este, más allá de los troncos. Retorcido. Rápidamente sacó un trozo de tela empapado en aceite de su bolso y lo enrolló en el extremo de una rama y la sumergió en las brasas. Así veo mejor, murmuró, y avanzó hacia la oscuridad, su antorcha iluminando un círculo de terror ante él. Se calculó cada paso. La bellota de hierro quedó atrás, pero allí, en el corazón del bosque, había suficientes trampas para ahogar a un hombre 3 veces. Durante el día, hasta los ojos pueden engañar, recordó. Parece un claro y cuando pisas, la tierra te arrastra. Como si fueras una carga.
La voz se hizo más clara. Dulce. Doloroso. Una canción que rasca el alma. Juntos estaremos para siempre. En el fondo donde la luz no llega. Evdokia se detuvo. Algo se movió entre los baúles. No fue el fuerte ruido de un bolotnitsa ni la risa aguda de Rusalka. Cantó. Y vino el canto. Acompañado de un sonido húmedo como si alguien golpeara el agua con manos lentas. Murmurando palabras sumergidas. Agarró la antorcha y tenía la frente surcada por una profunda arruga. ¿Qué demonio es este? Conocía las artimañas de las criaturas del pantano. Bolotnitsa escupía barro y jadeaba como un animal ahogado. Los rusalki, esos sí, atraían con canciones, pero solo. Donde las aguas eran limpias, donde los sauces lloraban sobre las orillas. Aquí no. Hay sauces. No hay belleza. Simplemente púdrete. Y entonces, como si la propia bellota hubiera oído sus pensamientos, el canto cesó. Evdokia clavó su antorcha en un montón de musgo y empezó a murmurar. Palabras que salen entre los dientes como cuchillos. Viento, dispersión, oscuridad, disuelve. Luz de luna, rompe la niebla, agua negra, revélate. Rasga el velo que esconde lo oculto. Muéstrame lo que los ojos no pueden ver, lo que esconde la noche. El aire brilló. Una luz pálida, como la superficie de un lago bajo la luna, onduló. Frente a ella. Por un instante permaneció inmóvil, luego se deslizó serpenteante hacia el borde del barro. Y desapareció. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Incluso la bellota dejó de respirar. La antorcha se apagó con un silbido. Evdokia maldijo en voz baja y sacó con cuidado un paquete de la bolsa. Conservado, un fragmento de esluda, la mica translúcida que revelaba lo invisible. Lo sostuvo contra sus ojos y barrió la oscuridad con su mirada. Nada. Quien había cantado había desaparecido sin dejar rastro. Con un suspiro ató un trozo de tela roja a una rama cercana, marcar para no perderse en el camino de vuelta, y se sentó en una mata con los dedos tamborileando sobre sus muslos. Los hombres regresaron de la bellota por la noche. Boris debe haber perdido al mismo tiempo. A menos que la noche no fuera el problema. Porque lo que habitaba ese lugar no se comportaba como los demonios que ella lo sabía. Sus hechizos no lo revelaron. La esluda no mostró su rostro. Tal vez era el amanecer, acercándose como un ladrón, ahuyentando a los criaturas de la oscuridad. O tal vez, y ese pensamiento la heló hasta los huesos, tal vez ella estaba buscando en el lugar equivocado. Mientras reflexionaba, la niebla nocturna comenzó a disiparse, reemplazada por una luz azulada, precursora del amanecer. Evdokia miró hacia la orilla del pantano, donde momentos antes la luz fantasmal había danzado sobre el agua. Algo brillaba entre los juncos. Algo que antes no existía. El resplandor no era frío como el de la luna, era un rubor ardiente como brasas debajo de las cenizas. Evdokia se levantó con los huesos crujiendo de cansancio y rodeó el barro. Calculado, siguiendo el rastro casi borrado que serpenteaba entre los juncos. El movimiento fue una oración silenciosa para que la tierra no la traicionara. Cuando sí. Al acercarse lo vio, un cinturón empapado, cubierto de limo y manchas de óxido, su rojo descolorido como sangre seca. Mientras lo desdoblaba, sus dedos temblorosos rozaron el tejido grueso de la tela. Del revés, bordado con hilos desgastados por el tiempo, se revelaron palabras sagradas, vivo sin adjutorio, el Salmo de David. Ellos son los nombre del siervo de Dios, Boris. Un profundo suspiro escapó de sus labios. Boriska. El chico que desapareció como humo en el viento. ¿Ese cinturón no sería suyo? Un talismán como este no se puede abandonar. Para nada, fueron hechos en monasterios, bendecidos para proteger a viajeros y soldados. De los nechist, de las criaturas que acechan en las sombras. Objeto valioso, raro entre campesinos y mucho menos en manos de un joven todavía verde para casarse.
Era extraño que Febronia, su madre, no hubiera mencionado nada. El curandero rodó el cinturón con cuidado guardándolo en la bolsa de cuero. Incluso hubo puesta de sol. Un día. Todo el cuerpo para prepararse para descubrir qué fuerza, o qué mano, había arrastrado al chico a ese maldito pantano. Con gestos precisos recogió ramas rectas del suelo, atando un tallo en cada extremo. De artemisia seca. Una a una las fue plantando en la tierra húmeda, trazando un círculo invisible a su alrededor. A lo largo del borde del pantano. Una barrera. Si los nechistas se atrevían a escapar o atacar, la protección la mantendría atrapada en el barro. Se volvió hacia los cuatro vientos murmurando palabras antiguas, un hechizo de guardia que selló el espacio como un sello. Después, se instaló bajo la sombra torcida de un aliso, cuya corteza era áspera como la piel de un aliso reptil, y esperó. El silencio era denso, sofocante. El día pasó sin aliento, sin sonido. El sol, otoñal, pálido y perezoso, se escondió detrás del dosel antes de que ella se diera cuenta. La oscuridad descendió como un manto húmedo, y con ella llegó el frío de la noche. La niebla se lo tragó todo, frío y pegajoso. Entonces el bosque despertó. El aullido del búho cortó el aire, un presagio de muerte. Las hojas crujieron sin viento, las ramas crujieron como huesos rotos. En la viscosa oscuridad, cada sonido era una amenaza. Pero el corazón de Evdokia latía con fuerza. Eso no era lo que ella estaba buscando. El barro permaneció en silencio. Sin destellos, sin salpicaduras de agua. Por un momento dudó. La noche anterior había sido solo un delirio de cansancio. Hasta la superficie el pantano comenzó a temblar. Primero leves ondulaciones, como si la hubiera tocado un suspiro. Luego en el centro del agua negra algo se condensó, una mancha difusa, como una nube. Relajarse. Flotó, creció y entonces sucedió lo imposible. Desde mediados de brillo, un leve silbido resonó. Al principio una melodía sin palabras, una llamado dulce y vacío. Pero a medida que la luz se deslizaba sobre el pantano, el sonido ganaba cuerpo, transformado en la misma voz que la había traído allí. Evdokia no se movió. Respiró hondo y sus dedos buscaron el fragmento de mica en su boca. Bolsillo. Con los labios quietos, susurró un encantamiento sobre la astilla translúcida y se la llevó a los ojos. Lo que vio más allá de la niebla plateada le dejó sin aliento. En el barro, no flotando sobre él, había una niña. Delgado, casi infantil. Vestida solo con una camisa blanca hasta los pies, el cabello suelto y empapado. Goteando agua oscura. El rostro era enfermizamente hermoso, pálido como la cera, ojos grandes y vacíos, llenos de un dolor que trascendió siglos. Tus pies no tocaron el barro, se deslizaba etérea, y cantaba con una voz que era a la vez el murmullo de un arroyo de manantial y el lamento de un alma perdida. La nota sacó algo de Evdokia, una vieja tristeza, un recuerdo que no le pertenecía. El sanador no podía apartar la mirada. Le dolía el pecho de compasión y presentimiento. Los ojos de la muchacha vagaban, inquietos, como si buscaran a alguien. Él no pareció verla. No puedes ver, así que te lo mostraré, murmuró Evdokia, acercando la mica al labios. Arranco de tus ojos el velo del pantano. La figura tembló, se acercó a la orilla, pero su mirada permaneció vacía. Perdido. Oye, pero no ve, comprendió el curandero. Bueno, eso es un comienzo. Se arrodilló en voz baja y urgente. Habla, pobrecita mía. ¿Cómo te ayudo a descansar? ¿Por qué ahogas a los chicos? ¿Fuiste tú quien se llevó a Boriska? Tu madre llora hasta que le duelen los huesos. Devuélveme. Cuerpo del niño. ¿Qué necesidad tienes de él? A cambio, te prometo ayuda. Solo dime. ¿Cómo? El espíritu vaciló, se retiró al centro del pantano y la luz se apagó como una vela. En el aire. Esperar.
Gritó Evdokia, extendiendo la mano hacia el destello que se desvanecía. Quiero ayudarte. Demasiado tarde. Se le escapó un suspiro amargo. Miró hacia el este, donde el cielo estaba empezando a aclarar, una franja gris atravesando la noche. Poco tiempo. Tus ojos. Regresaron al punto donde la aparición había desaparecido y entonces se dieron cuenta. Algo pequeño. Medio enterrado en el barro, donde anteriormente había encontrado el cinturón de Boris. Al doblar el borde del pantano, lo atrapó rápidamente. Girar el objeto entre dedos, frunció el ceño. ¿Qué diablos es esto? Parecía un crucifijo, pero no se parecía a ningún otro. Del tamaño de una palma, más una caja que una reliquia, con la figura de Cristo tallada en relieve. Intentó abrirla, pero el óxido había sellado las bisagras hacía décadas. ¿Y ahora? Desafió al pantano, que permaneció en silencio. ¿A dónde me lleva esto? Una idea la golpeó como un rayo. No. No puede ser. Un crucifijo como ese y así. Siguiente. A menos que venga del monasterio de Chernogorsk. Recordado, aquellos. Las tierras pantanosas alguna vez pertenecieron a los monjes. 5 verstas como máximo. ¿Pero qué? ¿Tendrían los siervos de Dios una conexión con un alma perdida y un niño desaparecido? Evdokia miró por última vez el pantano. En la luz gris del amanecer yacía. Inmóvil, guardando sus secretos bajo un manto de niebla. Ah, niña, susurró. ¿Quién te hizo esto? ¿Quién te arrastró hasta aquí? Silencio. No importa. Lo descubriré. Se ajustó el bolso al hombro, sintiendo a través de la tela el peso del cinturón de Boris y su crucifijo enigmático. 2 pistas. 2 extremos de un hilo que conducía al mismo lugar. Caminó con cautela por el estrecho sendero bordeando el barro, hasta llegar al barelón. El denso bosque todavía adormilado, envuelto en la niebla matutina. De las hojas amarillentas y de las ramas de los pinos colgaban gotas que caían como lágrimas. Telarañas, tensos como cuerdas de laúd, brillaban con perlas de rocío. El suelo chirría debajo. Tus pies. Los troncos caídos, cubiertos de musgo y líquenes, se pudrieron en silencio. Cuando por fin llegó al antiguo camino forestal, el camino estaba despejado, un camino trillado, serpenteando entre pinos y abetos, subiendo suavemente hacia la montañas. El camino a Chernogorsk. Y fue entonces cuando, viniendo en dirección opuesta, vio una figura encorvada bajo el peso de una canasta en tu espalda. Un novato, casi un niño, con una ligera pelusa debajo de la nariz, que todavía estaba rosada por juventud. Cuando vio a Evdokia, se quedó paralizado. Tus ojos, rápidos como un pájaro asustado, buscaron al curandero de pies a cabeza, pero no. La palabra escapó de sus labios temblorosos. Bajó la mirada, como si el suelo lo sostuviera. Secretos que no se atrevió a revelar, y continuó su camino, desapareciendo en la curva del camino. Con pasos apresurados. Más adelante, donde el camino hace una curva cerrada entre los abetos, 2 monjes de hábitos oscuros descendieron hacia ella. Uno condujo a una cabra delgada por un cuerda gruesa, cuyos cuernos retorcidos raspaban las ramas bajas, el otro llevado sobre sus hombros un saco de arpillera, deformado por el peso de algo que crujía a cada paso. Cuando vieron al viajero, ambos se detuvieron. El más viejo, rostro lleno de arrugas profundos como fisuras en una piedra antigua, enarcó sus pobladas cejas y sus ojos, estrechos como rendijas en una puerta cerrada, examinaron a Evdokia con una mirada. Curiosidad que no era hostil. ¿Kogo Gospod Bediot? Preguntó con voz áspera como la corteza de un roble. Idu Kanastoyateliu. La respuesta de Evdokia fue seca, sin rodeos. Boprosi. Sí. Yo nado Pogoborit. Voy a ver al abad. ¿Hay preguntas? Necesito hablar. Los monjes intercambiaron una mirada. Algo de silencio pasó entre ellos, tal vez. Desconfianza, quizás simplemente la prudencia de quienes viven detrás de muros sagrados.
Él. El más joven, cuyos dedos huesudos agarraron la cuerda de la cabra con fuerza innecesaria. Se hizo a un lado y asintió, indicando el camino por delante. Tam, Berkin Alevo. Bratnaya Kalitka. Allí, arriba y a la izquierda. La puerta. Lado. Blagodars Buyu. Evdokia se limitó a un breve saludo sin sonreír. Y seguido. Hacia adelante con los pies hundiéndose ligeramente en la tierra húmeda del sendero. Cada paso la llevaba más cerca del monasterio, pero también más profundamente en un sensación opresiva, como si el aire se volviera demasiado denso para respirar. No fue miedo, no exactamente. Era la sensación de que ese camino no la conducía justo a las puertas de Chernogorsk, pero al borde de un oscuro abismo, donde algo está profundamente enterrado, comenzó a moverse. Cuando finalmente llegó a las altas puertas de madera oscura, reforzadas con bandas de hierro oxidado, Evdokia levantó el pesado anillo de metal que colgaba de un corriente espesa. 3 golpes fuertes resonaron en la madera. El cerrojo chirrió y en él, a través de la estrecha rendija que se abrió, apareció un rostro pálido, anguloso como la hoja de un cuchillo. Un monje portero cuyos ojos claros la miraban con una atención que ni siquiera era hostil ni acogedor, solo vigilante. Kogo Gospod priviol kao bratames vyatoio viteli. ¿A quién ha traído el señor al puertas de esta santa morada? Podelu baznomu canastoyateli uyefremu prisla. Vine por un asunto urgente al abad Efrem. Respondió Evdokia sin bajar la vista. El cerrojo volvió a crujir y la mitad de la puerta se abrió justo a la derecha. Suficiente para que el portero, tan delgado que su túnica parecía flotar de los huesos, salga y examínela con ojo rápido y profesional. No lo hice. ¿Preguntas? No era necesario. Esledui zeta amnoi. Sígueme. Cruzó el umbral y el mundo cambió. El estrecho pasillo debajo de la puerta de la iglesia estaba húmedo, impregnado del olor a cera y incienso antiguo. Las paredes, oscurecidas por el tiempo, parecían absorber los sonidos, dejando solo el eco de tus propios pasos. Cuando salieron al patio interior, Evdokia sintió sobre ella el peso de los siglos, todo allí respiraba una lentitud deliberada. Como si el tiempo hubiera sido domado y domado por los muros del monasterio. A la derecha el largo edificio de celdas, sus troncos ennegrecidos brillando con una nueva capa de alquitrán. A la izquierda un huerto rodeado por un enrejado de postes entrelazados donde 2 monjes, doblados como segadores en miniatura, arrancaban. Los nabos se secaron de la tierra endurecida. Poz no uce bratilla dliesbora urozaya, murmuró Evdokia para sí misma, sacudiendo la cabeza. Demasiado tarde, hermanos, para la cosecha. Más adelante, junto al pozo de Balancines, un grupo de monjes preparaba tejas. Madera para reparar los techos. El aire olía a álamo húmedo y a alquitrán caliente. 1. El novicio pasó corriendo, echando agua de un cubo que repiqueteaba en sus pies. Manos temblorosas, tan cerca que las gotas salpicaron la falda de Evdokia. Al fondo del atrio, de pie como centinelas, estaban los 3 troncos del templo principal, el campanario esbelto como una vela encendida, y los 2 edificios más altos. Áreas inferiores, el altar y el refectorio. La madera, dorada y reciente, ya empezaba a oscurecerse. En las bases, donde las pasadas lluvias habían dejado su huella. Evdokia sintió un escalofrío. No fue el frío. Era la extraña dualidad de aquel lugar, el reverencia por la obra de los hombres de Dios y al mismo tiempo un sutil presagio. Como una hoja seca llevada por el viento, que le susurraba que algo allí no estaba en paz. Postoi 3. Espera aquí. Ordenó el portero, deteniéndose al pie de las escaleras que conducía al porche de madera. Y desapareció en la oscuridad de la entrada. Evdokia estaba sola en la plataforma, escuchando el rítmico martilleo de la fragua en alguna parte. Lugar en la parte trasera del monasterio, mientras que en los tejados, con un batir de alas seco, los cuervos volaban en bandadas desordenadas. El viento traía olor a humo y tierra mojada.
La puerta de tejo se abrió con un chirrido y una voz suave la llamó. Cruzó la puerta alta. El olor a ládano espeso, casi asfixiante, la envolvió como un manto. Evdokia. Hizo la señal de la cruz frente a los iconos que se alineaban en las paredes y permitió a sus ojos adaptados a la tenue luz. La celda del abad era sorprendentemente espaciosa y luminosa, las paredes cubiertas con un yeso blanco que reflejaba la luz parpadeante de una lámpara de aceite. En la esquina, un pequeño horno en forma de media luna, extraño, como nada que yo hubiera visto antes, se elevó a lo largo de la pared hasta desaparecer en el techo como si fuera una parte viva de la construcción. En los estantes, libros encuadernados en cuero desgastado. Y al otro lado de la mesa, roble oscuro, un anciano de hábitos negros, cuya barba corta y cabello gris brillaban como alambres de acero bajo la luz parpadeante. Sus ojos, severos pero no crueles, se encontraron con los de ella. Blagoslovi, Otche. Bendíceme, padre. Hizo una reverencia Evdokia. El abad Efrem se levantó lentamente, trazando en el aire la señal de la cruz sobre ella. La voz era baja, pero cada palabra llevaba el peso de décadas de oración. Sadis ditia. Sanchem Gospod tevia priviol. Siéntate, hija. Con lo que el Señor me la trajo. Evdokia no se apresuró a obedecer. Desató la bolsa de cuero que llevaba en espalda y con cuidado ceremonial, le quitó un cinturón húmedo, impregnado del olor ácido de pantano. Lo colocó sobre la mesa, delante del abad. Luego le contó sobre la desaparición del niño. Del pantano que tragó Boriska. Del cinturón que quedó como único testigo mudo. Efrem entrecerró los ojos, casi cegado por la tenue luz, y pasó los dedos por él. Tejido de telas. Nasik Master of Rabota. El trabajo de nuestros artesanos, murmuró, después de un largo silencio. Is visible noi palati. De la sala de bordado. Pero luego, como si una sombra hubiera pasado por su rostro, añadió. No poca neu lablibayu. V chiomt voivopros ditia. Pero todavía no entiendo. ¿Cuál es tu pregunta, hija? Fue entonces cuando Evdokia sacó de su bolso el objeto que había escondido. Un encolpión de plata oscurecida, un relicario plegable, que colocó en su cinturón. Con un sonido sordo. Voprosmoy v etom. Mi pregunta está aquí. Su voz era firme, pero las manos temblaron levemente. Tam, gdeshibnul boriska, volotina vipliunula botetu. Best chitsu. Odumayetziamne otchechtoona cactues viazana ese baseio viteliu. Donde desapareció Boriska, el pantano lo escupió. Me parece, papá, que esta cosa es vinculado de alguna manera a este monasterio. Efrem, que ya se había recostado en su silla, se levantó de un salto como si la corriente eléctrica había pasado a través de él. Sus dedos nudosos se cerraron sobre él. Relicario con una fuerza que hacía crujir las articulaciones. Su rostro era una máscara de asombro. Los ojos muy abiertos, los labios temblorosos. Gospodi milostivyi. Señor misericordioso, susurró, tomando el encolpión a la ventana estrecha. Lo giró bajo la luz, examinando los grabados casi. Se desvaneció como si no pudiera creer lo que vio. Cuando finalmente se volvió hacia Evdokia, su voz era un gruñido bajo y espeso. De algo entre el horror y la esperanza. Okuda uteviaeto. ¿De dónde sacas esto? Ella no retrocedió. Luche escacite otche kakta callas tukovina ochutlas narudnik bolotak, v. Piati bjorstak o teba sego monastiria. Mejor dígame, padre, ¿cómo es que algo así? Se detuvo en las turberas, a 5 millas de su monasterio. El monje no era un extraño para sí mismo. Cuando él y Efrem regresaron a la celda, aproximadamente. Sobre la mesa yacía un cuidadoso fajo de papeles atados con un cordel. Aquí son, dijo el igumen desdoblando los registros con dedos que parecían pesar. Más que pergamino. Aquí están nuestras contrataciones de ese verano. Ya veremos. Extendió las páginas, se apoyó en la mesa y comenzó a leer en voz alta, como si
Las líneas podían traicionar un secreto cuando eran pronunciadas. Izgorion y Stepan Gavrilov, hijo de Yemelian, apodado Krevets, Anisim Biechkov, desde las alturas de Piotr Savich, Ustin Priakin, Luka Strahov. De Beriozovka 2. Zakari Trofimov e Yakov Tiuria. Y de Klinovka solo uno, Demian de apodo Pebun, registrado como carpintero. Efrem miró a Evdokia y en esos ojos había una pregunta que no podía entenderse. Era necesario hacer. ¿Podría alguno de estos nombres estar relacionado con lo que usted reveló? Ella frunció el ceño y sus dedos agarraron los bordes de la mesa como si pudiera extraerla. ¿Verdad de la madera? Yo mismo soy de Goriunoe, y no conozco bien a todos los que están aquí. Pero te lo puedo garantizar, no es uno de los nuestros. Su voz era firme, cortante como una guadaña. Ningún hombre en estas tierras levantaría la mano contra una reliquia. Podría, quién sabe, molestar a alguna chica en un mal momento, pero robarle a los santos. Nunca. Hizo una pausa y su tono se suavizó, casi reverente. ¿Y el sacerdote? Abbakum vigila a su tordo con puño de hierro. Un hombre de fe inquebrantable. Abbakum. Efrem repitió el nombre como si llevara el peso de una bendición. Una voz digna de Dios en las alturas. Sus ojos brillaron con un recuerdo. Eso parecía calentarlo por dentro. Entonces conoces bien a nuestro sacerdote. Él era creado en este mismo ambiente. Uno de los mejores discípulos, elegido por Dios. Su voz adquirió un tono más cálido, casi paternal, a medida que las palabras fluían. Como un río de recuerdos. Cuando aún era un niño, le azotó una cruel plaga. Nuestras tierras. A 2 de sus hermanos les afectó la fiebre. Su madre, Claudia. Prometió, si el más joven sobrevive, lo entregaré al servicio de Dios. El Señor escuchó. Cuando Abbakum se hizo más fuerte, Claudia nos lo trajo para qué. Fue creado y servido. Una suave sonrisa asomó a sus labios. Era inteligente. Luminoso. Aprendió las letras rápidamente y memorizó los salmos de memoria. Tu voz. Cerró los ojos por un momento como si todavía pudiera oírla. Incluso los monjes y los peregrinos se perdieron en su rincón. Desde los primeros años mi corazón estaba. Se encariñó con él. Lo guié, lo protegí, pero lo sabía, su camino no era monástico. Su don fue pastoral. Efrem suspiró como si reviviera ese momento. Lo bendije por él. Casamiento. Elegimos una novia dócil, temerosa de Dios, de buena familia, de ella. Goriunoe. Luego se lo envié a Novgorod, al obispo Luka. El prelado lo demostró por primera vez en él. Conocimiento de la fe y luego la ordenó. Primero como diácono, un año después como presbítero. Sus ojos se alejaron, como si viera más allá de las paredes de la celda. En ese momento falleció el padre Afanasi y la parroquia quedó huérfana. Fue entonces cuando él comunidad y estoy de acuerdo en un nombre, Abbakum. Su pecho se llenó de orgullo. Yo mismo bauticé a tu primogénito. Lo llamaban Efrem, en mi honor. Evdokia no compartía la devoción del igumen. Una sonrisa breve, casi irónica, tocó tus labios. Agradezco tu ayuda, Otche. Es hora de seguir mi camino. Ella se puso de pie, decidida, pero la voz de Efrem, suave como una trampa, la detuvo. Seda. Espera, hija. Hasta ahora no has revelado tu nombre ni cómo te involucraste en todo esto. El corazón de Evdokia se congeló. Esperaba que el igumen, eufórico por el regreso de reliquia, olvida la pregunta. Pero no lo olvidó. Ella exhaló largamente como si expulsó un peso de sus pulmones y luego dijo sin pelos en la lengua, ella era su sobrina. De Popadia Abbakum, el curandero de Goriunoe, y había ido a los pantanos en busca de un niño desaparecido. Efrem, para su sorpresa, no cambió su expresión. Se levantó lentamente, hízolo. Se persignó sobre ella y dijo con una calma que parecía bendecirla y maldecirla.
Ella dijo al mismo tiempo, todos los hijos de Dios se salen con la suya, Evdokia. ¿Y tú? Sea justo o no, solo el Señor juzgará en el día del juicio. Tus ojos, sin embargo, brillaban con algo más, una intuición que parecía venir del más allá. Pero no es por qué. Fue por casualidad que fue a través de sus manos que la reliquia regresó. Extendió la mano como si ofreció un refugio. Esta inteligencia siempre tendrá un lugar para ti. Y en mis oraciones, tu nombre será recordado. Algo dentro de ella le dolía, una repentina opresión en su pecho. Quería preguntar sobre el chico cómo lo era si todavía vivía allí, pero se tragó las palabras. ¿Por qué darle la vuelta al cuchillo? ¿Herida? Primero el deber. Primero la verdad. Efrén la acompañó personalmente hasta las puertas del monasterio, bendiciéndola con un la última vez, jurando que si necesitaba ayuda, las puertas siempre estarían abiertas para ella. Cuando las pesadas puertas se cerraron a sus espaldas, el sol ya brillaba. Había pasado el cenit. Su camino era ahora Klinovka. El pueblo estaba a 5 o 6 millas de distancia, el más cercano a las turberas. Beriozovka, aunque más cerca de Goriunoe, estaba a 20 buenas millas de los pantanos. Pero fue en Klinovka que su instinto la atrajo y el instinto, como siempre, no la traicionó. Llegó antes del anochecer. El pueblo era más grande de lo que había imaginado, 2 calles anchas. 3 docenas de casas, incluso en construcción. Los niños corrían entre casas riendo mientras los jóvenes paseaban por la calle principal. En un banco bajo, frente a una isba, 2 ancianas la vieron acercarse con ojos llorosos pero sonriente. Dobrogod Zorovilla, abuelos. Y tú también, pequeña. Uno de ellos parpadeó sin dientes. De aquí no. ¿Y de dónde viene? Soy el sanador de Goriunoe. Las ancianas suspiraron, como si el cielo les hubiera enviado un regalo. Ay, niña. ¿Cómo llegaste a tiempo? Nuestra Travnitsa Zacaría falleció en verano. Nos quedamos sin nadie. A veces vienen los monjes de Chernogorsk, se curan un poco, pero sin usted estaríamos perdidos. Yo te ayudaré, babushki. Evdokia sonrió, pero sus ojos ya buscaban respuestas. Solo pido un favor a cambio. No se negarán a sí mismos, ¿verdad? Lo que podamos, pequeña. ¿Ha desaparecido alguna chica por aquí? Las ancianas intercambiaron una mirada y luego asintieron al unísono. Fue hace 3 veranos. Una buena chica, temerosa de Dios. Fue al monasterio, ayudó, hasta que desapareció. ¿Alguno? Dicen que se escapó, ¿quién sabe? 3 veranos. El mismo año fue robada la reliquia. Evdokia sintió un escalofrío. ¿Y ella tenía un prometido? Por supuesto que sí. Exclamó el primero. Un chico guapo y encima. Bendecido por Dios. ¿Bendecido? Evdokia arqueó una ceja. Con tu voz, niña. La segunda anciana se rió sin sonreír. Cantó y tocó la canción Zaleika de una manera que hizo llorar el corazón. Y encima era hijo de carpintero, siguió los pasos de su padre. ¿Y cómo se llama esto, Zolotogolosi? Demian. Demian Pebún. La primera anciana añadió maliciosamente, algunos de ellos le llaman Krasnoborrayi por su barba roja. ¿Y dónde puedo encontrarlo? Ve hasta el final de la calle. Es la última casa, donde se reúne la juventud. Por la noche juega y canta para todos. Evdokia le dio las gracias y prometió volver para tratar el dolor de las ancianas. Pero mientras caminaba, la música ya la llegaba, risas femeninas, gritos de aprobación del público. Chicos y sobre todo, el sonido agudo y melancólico del Zaleika. Entonces una voz rosa aterciopelada en canción. Me quedé en silencio siguiendo tu rastro. La luz de tu mirada permaneció en mi alma para siempre. El adiós de tu mano en la oscuridad quedó grabado. Guardé tu imagen ese día.
Te miré a los ojos por última vez. Y el mundo a su alrededor pareció quedarse dormido. Lo único que queda en mí es el recuerdo de ti. Guardé tu imagen ese día. Evdokia se detuvo sin aliento. El canto del pantano resonó en su memoria como un lamento. Estaremos juntos eternamente en el fondo. Avanzó entre la multitud de jóvenes, que se separaban como el agua ante una proa. Y. Entonces lo vio. Sentado en un banco alto y esbelto, ya no era un niño, sino un hombre con la fuerza de Iván. Una barba roja, espesa como una capa, enmarcaba su rostro, de ahí la segunda. Apodo Krasnoborrayi. Al verla, él sonrió incitantemente. Zdrasbui Matuska. Ven, siéntate. ¿Viniste a escuchar la canción? Zdrasbui Demian. Su voz era tranquila, pero le temblaban los dedos. Canta bien. Sí. Pero no es por eso que vine. Se volvió hacia los jóvenes, que ahora la observaban en silencio. Suficiente por hoy. Reviata. La presentación ha terminado. Dudaron, murmuraron, pero nadie se atrevió a desafiar a aquella mujer desconocida. Se alejaron lentamente como si tuvieran miedo de perder algo. Y cuando estaban solos, Demian se cruzó de brazos, la sonrisa aún en sus labios, pero sus ojos ya eran sospechosos. Entonces, ¿qué es este serio Razgovor, Matuska? Los muchachos se dispersaron, cada uno por su lado. Demian, irritado por tal audazmente, saltó del banco de un salto. ¿Qué diablos está mandando esta mujer? ¿Todo? Nos estamos interponiendo en el camino. ¿Y quién eres tú, de todos modos? Nunca te vi en vida. Gruñó con los puños ya cerrados. Evdokia le frunció el ceño, su voz baja y cortante como una hoja afilada. Oxidado. Siéntate. O te retuerzo de una manera que ni siquiera tu madre reconocerá. Demian resopló desafiante y avanzó hacia ella. ¿Está loca, vieja? Fuera de aquí. Intentó empujarla fuera del patio, pero Evdokia susurró, apenas moviendo las manos. Labios, las vasijas se retuercen formando cuerdas, los huesos se convierten en piedra. El cuerpo de Demian se estremeció. Con los ojos muy abiertos, el cuchillo que sostenía cayó al suelo. Suelo con un ruido metálico y se puso de pie. Evdokia pateó la espada hacia. Lo agarró del brazo y lo arrastró dentro de la cabaña, lejos de los ojos de. Curioso. Ni siquiera ella misma esperaba tal reacción, nunca había usado su conocimiento contra un hombre, ni siquiera cuando Sabeli la torturó en el bosque. Siempre. Si se había reprimido, siempre había salvado. Pero algo dentro de ella se rompió como una presa. Demian, ahora mudo y pálido, fue empujado al granero. Un golpe en el pecho le hizo. Cayendo de espaldas sobre el heno, con los ojos muy abiertos en mudo pánico. El corazón de Evdokia golpeaba con firmeza, pero la furia ya se estaba disipando, sustituida por una frialdad calculadora. Ella se sentó en un tocón frente a él, se cruzó de brazos y habló, lenta y pausadamente. Dime, Demianchik, ¿dónde está tu prometida Esenia? El niño gimió, sus ojos grises se llenaron de terror. Yo no. Habla. Tomó un puñado de pajita y comenzó a retorcerla entre sus dedos. Si mientes, te apretaré más. ¿Entendiste? Demian tragó, su cuerpo temblaba como una hoja al viento. Él asintió. Jadeo. ¿Por qué mataste a la niña? Yo no lo maté. Lo juro por Dios. Gritó desesperado. Evdokia retorció la pajita con fuerza. Demian se retorcía como si tuviera un látigo en la espalda, con la barba roja levantada. Dedos torcidos en ángulos imposibles. Un aullido escapó de su garganta. Lágrimas brotando de los ojos. Te lo advertí, dijo implacable. Di la verdad. ¿Por qué torturaste a la pobre chica? Era ella. Jadeó Demian, recuperando el aliento entre sollozos. Ella lo quería. Evdokia esperó inmóvil. Se tragó las lágrimas y empezó a hablar. Ella estaba huyendo de mí, hizo girar el caballo en la dirección equivocada. Cuando llegué ya estaba
hundiéndose en el pantano. No pude sacarlo a tiempo. La pajita volvió a crujir entre sus dedos. Demian hizo una mueca y los músculos se contrajeron en espasmos de dolor. Un chorro de... La sangre manaba de su nariz, tiñendo su barba de rojo. Mentir. Cortar. Evdokia, severa. ¿Por qué huiría de ti si no temiera el mal que planeaste? Jadeó con el pecho agitado. Ella quería volver a causa de la cruz. ¿La cruz qué? Lo robé del monasterio cuando trabajaba allí como carpintero. ¿Por qué? Quería una fiesta de bodas como nunca nadie había visto. Los monjes me pagaron poco, así que decidí tomar la cruz. Tienen tantos que uno menos no haría la diferencia. Lo iba a vender en la feria, comprar todo para la fiesta. Pero Esenia, la tonta, lo arruinó todo. Su voz se quebró. Esa noche estábamos en nuestro lugar, detrás del pueblo. Yo quería. Sorpréndela, le conté todo. Cuando vio la cruz, me la arrebató de las manos y corrió al bosque como loco. Grité y le rogué que se detuviera. No sabía lo que. ¿Qué harían los monjes si descubrieran el robo? La alcancé cerca del pantano, traté de llevarla. Su cruz, pero la arrojó al barro. Perdí los estribos y la empujé también. Sollozó, la sangre corría por su rostro. El granero estaba tan silencioso que se podía oír el crujir de las ratas bajo las tablas del suelo. Evdokia lo miró con un odio que ardía por dentro, pero se contuvo. No. Tenía derecho a juzgar. Arrojó la paja retorcida al suelo. Tienes dos opciones, Demian. Cada palabra sonaba como una frase. Ah. Primero, vayamos al monasterio. Allí le confesará todo al abad, el robo de lo sagrado. Cruz y el asesinato de un alma inocente. El igumen lo entregará a las autoridades. Quizás no lo ahorquen por muerte, sino por profanación, suspiró secamente. Aunque dudo que a tu alma negra le importe eso. Demian la miró fijamente, su rostro era una máscara de miedo y desesperación, lágrimas y sangre fluyendo, mezclándose con la espesa barba. La segunda opción es más sencilla. Evdokia se levantó con voz firme. Él viene conmigo al pantano donde se hundió Esenia. Le pedirá perdón. Si ella lo perdona, yo lo liberaré. Palabra de honor. Él asintió violentamente como un hombre que se ahoga y se aferra a una rama podrida. Evdokia saboreó la amarga ironía, el niño no tenía idea de lo que le esperaba. Salieron del pueblo cuando el crepúsculo ya teñía el cielo de color púrpura. Llegaron a pantano en total oscuridad. El aire era denso, húmedo y apestaba a podredumbre. Demian miró a todas partes con pasos vacilantes. También escuchó lo que escuchó Evdokia. Un canto prolongado y lastimero que atravesaba los huesos como agujas de hielo. Cuando lo entendió, ya era demasiado tarde. Rogó, lloró, pidió que volvieran, que lo llevaran. Lo llevó al monasterio, pero Evdokia no se rindió. Esta vez, Esenia no era una figura pálida en el agua. Estuvo allí, sumergido hasta él. Sumergida hasta la cintura en barro negro y el pelo mojado pegado a la cara. Tus ojos, dos abismos abiertos, miraron a Demian, quien gimió paralizado por el terror. Habla, ordenó Evdokia, señalando las ramas clavadas en el banco. Entrelazado con haces de ajenjo. Pide perdón. Por tu culpa, ella está atrapada aquí. No hay paz. Arrastra a los demás al fondo como lo hiciste tú con ella. Demian tembló, las palabras se le atragantaron en la garganta. Desde el pantano, resonó una voz que no era. Era voz. Juntos llegaremos eternamente al fondo. Perdóname, Eseniuska, mi amor. No sabía lo que estaba haciendo. Gimió. Haré cualquier cosa, solo déjame ir. Esenia se volvió hacia Evdokia, quien entendió sin palabras. Se acercó al borde. Arrancó algunas de las ramas atadas con ajenjo. Esenia emergió lentamente, pisando tierra firme. Perdona, perdóname, repitió Demian de rodillas, con las manos extendidas como un mendigo. Evdokia ya había roto el hechizo. Podría huir.
Pero él no se escapó. Esenia se paró frente a él, extendió la mano y tocó su rostro ensangrentado. Demián. Él la abrazó hundiendo la cabeza en su hombro, sollozando como un niño perdido. Le acarició el pelo por última vez, luego le tomó las manos y, paso a paso, se lo llevó consigo al barro. No dejó de llorar, no dejó de orar, hasta que la turba se cerró sobre su cabezas. Durante un largo momento el pantano quedó en silencio. Luego burbujeó, eructó y tres. Aparecieron cuerpos, primero el de un niño, probablemente Boriska. Luego la de Esenia intacta, el rostro sereno, una suave sonrisa en los labios. Por último el cuerpo sin vida de Demián. Evdokia se secó las lágrimas con el dorso de la mano y se llevó los cuerpos del agua, refugiándolos en un antiguo campamento minero. Los cubrió con ramas. Cerró los ojos y, sin mirar atrás, siguió el familiar camino hacia el monasterio. Allí las puertas se abrieron sin resistencia. Sin preguntas, sin resistencia. La noche se había tragado sus últimas fuerzas cuando Evdokia se arrodilló ante el igumen y las palabras brotaron como un río desbordado. Confesó todo, los cuerpos en el pantano, la maldición que nunca existió, el miedo a que paralizó un pueblo entero. Les pidió que buscaran a Esenia delante de la tierra. Quejarse para siempre, que la entierren con oraciones y no con supersticiones. No merece convertirse en una leyenda del terror que acecha las noches de los campesinos. Susurró mientras sus manos temblaban. El igumen escuchó asintiendo con la cabeza. Como alguien que ya conocía el peso de esas verdades. Entonces, con la voz ronca de alguien. Lleva secretos antiguos, prometió enviar hermanos para traer a Febronia. Una madre. Tiene derecho a llorar a su hijo, dijo, y Evdokia sintió el agudo alivio de una herida finalmente limpia. Pero el cuerpo traicionó al alma. Antes de que se pronunciara la última palabra, el suelo se elevó ante su reunión. El mundo se oscureció en un torbellino de cansancio y dolor. Lo despertó el grito de un gallo que desgarraba la aurora, un sonido tan insistente que parecía llamarla a regresar de entre los muertos. La celda era estrecha, el aire caliente y pesado como una capa de lana. Una grieta en la parte superior dejaba entrar una luz pálida, suficiente para revelan las paredes desnudas y el olor a cera derretida. Se levantó con esfuerzo. Huesos crujiendo como madera vieja. Afuera, el monasterio respiraba en silencio, oraciones murmuradas en el templo, el viento jugando con las hojas secas, el olor a tierra húmeda después de la lluvia nocturna. En el pozo, el agua helada les quemó la cara. Lavando no solo el sueño, sino también el sabor amargo de la derrota. 3 vidas perdidas. 3 familias destruidas. Y ella, la única que quedaba para contar la historia, sintió el peso de cada elección como si fuera tu propia cruz. Fue entonces cuando las puertas del monasterio chirriaron. Un carro entró en el patio, tirado por un monje de rostro severo. Detrás de él, figura encorvada, envuelta en chales oscuros, como si el dolor la hubiera convertido en sombra. Febronia. Sus ojos, una vez vivos como brasas, ahora eran pozos secos, piel gris como la ceniza de un fuego apagado. Evdokia no necesitaba acercarse. Saber que la mujer ya no lloraba, sangraba por dentro y cada respiración fue una mueca de dolor. Sin pensarlo, sus dedos buscaron el cinturón bordado en su bolsillo. La tela, desgastada a través del tiempo y de las manos de Boriska, todavía conservaba el olor a hierbas y sudor. Se lo extendió a Febronia como si le ofreciera una parte de sí misma. Perdóname. Febroniuka. No pude salvar a tu hijo. La madre miró el cinturón como si fuera un fantasma. Tus dedos temblorosos. Se tocaron acariciando los pelos como si fueran las últimas marcas de su hijo. Entonces con un gemido gutural, se dejó caer al suelo, apretando la tela contra su pecho como si podría, a través de él, abrazar a Boriska por última vez. Dios mío, Dios mío. Aulló y el sonido fue tan crudo que Evdokia sintió que se le retorcían las entrañas. No intentó consolarla.
¿Qué palabras podrían llenar un vacío de ese tamaño? ¿Qué oración traería de vuelta a un hijo ahogado en las traicioneras aguas de un pantano que nunca debería haber sido su tumba? Fue entonces cuando Febronia levantó la cara y sus ojos llorosos se fijaron en ella. «Es mi culpa». Matuka susurró con la voz quebrada como el cristal. «Me dijeron, no deberías darla. Hijo, el nombre del padre. Boris, mi marido, era demasiado valiente, demasiado testarudo. Nunca llevaba este cinturón, decía que la suerte se hace con las propias manos. Pero Boriska, más tarde. Después de la desaparición de su padre, el niño empezó a usarlo todos los días. Como si pudiera, solo, traer de vuelta a su padre. Sus dedos apretaron su agarre sobre la tela. Y ahora los dos se han ido. Uno por su nombre, el otro por su terquedad. Fue un presagio, Matuka. Un castigo. Evdokia sintió que se le helaba la sangre. ¿Presagio? No. Ella sabía la verdad, Boriska. Había muerto por codicia, por miedo, por hombres que preferían sacrificar niños antes que enfréntate a tus propias sombras. Pero ¿cómo puedo explicarle a esa madre destrozada que el mal no fue una maldición, sino una elección? Que el cinturón no había maldecido a nadie. ¿Fueron manos humanas las que empujaron al niño a la muerte? En lugar de discutir, simplemente sostuvo a Febronia por los hombros y la ayudó a levantarse. Levantarse. Guarda tu cinturón, hija. Que te recuerde su amor, no su dolor. Él. La mujer saludó con la mano, con los ojos vacíos, y Evdokia supo que no le llegarían palabras. En ese momento. A veces la única cura es el tiempo, e incluso eso a veces no es suficiente. Suficiente. Dejó Febronia al cuidado de los monjes y vagó por el monasterio como un alma. Lo siento. Las paredes parecían susurrar, los pasillos se estrechaban como si querían asfixiarla. Necesitaba aire. De silencio. De cualquier otra cosa que no sea el peso de esas miradas lúgubres. Caminó por la puerta trasera sin rumbo fijo, sus pies la llevaron por un sendero de troncos. Gastado. Y entonces lo vio. Un gran patio semiabierto donde los niños jugaban bajo el débil sol de otoño. Niños y niñas de todas las edades, riendo, corriendo, vivos. Vivo. Tu corazón. Interrumpido. Se abrió una puerta. Apareció un joven novicio que llevaba a un niño de la mano. Pequeño con cabello dorado que caía en rizos hasta sus hombros. El chico. Tambaleándose sus pequeños y torpes pies tratando de seguir el ritmo de su hermano menor. Viejo. María, llamó la novicia a una niña mayor, cuida a Lázaro. El mundo de Evdokia se derrumbó. Lázaro. El nombre resonó en su mente como una campana rota. Las piernas fallaron. Ella cayó. De rodillas con las lágrimas ardiendo como ácido. Él estuvo aquí. Todo este tiempo él. Estaba aquí. Unas manos firmes la levantaron antes de que pudiera colapsar por completo. Levantarse. Evdokia. La voz era baja, profunda, familiar. Cuando se volvió, se encontró con los ojos de Efrem, no con reproche, sino con una tristeza que parecía durar siglos. ¿Es él?, preguntó, aunque ya lo sabía. El corazón lo sabía. El igumen asintió. No es bueno para ti verlo así. Primero, recupérate. Luego, les permitiré reunirse. Intentó protestar, pero las palabras se perdieron en el nudo que tenía en la garganta. ¿Sabías? Bakum me contó todo cuando te traje. Y supe desde entonces que un día tú vendría. Sus ojos brillaron con algo entre compasión y advertencia. Pero no. Me imaginé que sería así. Que llegarías como un guerrero herido, habiendo enfrentó no solo el pantano, sino también sus propias sombras. Evdokia bajó la cabeza. Las lágrimas cayeron, ya no de dolor, sino de algo más profundo, un alivio tan doloroso que dolía. ¿Por qué? ¿Por qué lo llamaron Lázaro? El igumen sonrió, un gesto poco común que iluminó su rostro austero. Porque, ¿cómo
Lázaro de las Escrituras, este niño fue quitado de la muerte. No por un milagro divino, sino por tus manos, Evdokia. Lo arrancaste de las garras de quienes querían verlo muerto. Lo devolviste a la vida. Bajó la voz. Y en hebreo tu nombre significa Dios ayudó. Porque al final, fue Él quien os guió hasta aquí. Cerró los ojos y sintió el débil sol calentar su rostro. ¿Y ahora? Ahora, dijo Efrem, tienes una opción. Tal como lo hizo Lázaro. Tal como lo hizo Lázaro. Todos lo hacemos. Sus ojos eran firmes pero gentiles. Es joven. Tu camino. Todavía se está escribiendo. Si tu alma te llama a la vida monástica, prometes. No lo detengas. Si él te elige aquí una pausa profunda, entonces él. Lo dejaremos ir. Evdokia miró hacia el cielo, donde las nubes oscuras se desgarraban dejando pasar los rayos de luz dorada. Una promesa. Una segunda oportunidad. Lo prometo, susurró. El igumen hizo la señal de la cruz sobre ella. Ve con Dios, hija. Largo fue tu camino. Pero no fue en vano. Ella permaneció allí por un momento, sus dedos presionando la madera de la puerta. A través de una rendija vio al niño, su niño, riéndose mientras la niña mayor se reía de él. Enseñó a apilar piedras. Los rizos dorados brillaban como el fuego. Y por primera vez en años, Evdokia creyó que el futuro podría ser diferente. Que tal vez todo pueda volver a su lugar.